Vamos a ver un caso de paciente en el final de la vida, de enfermo terminal, sobre todo para aclarar algunos aspectos conceptuales que son fundamentales para luego saber manejar bien los casos clínicos. Es un varón de 69 años con una enfermedad neurodegenerativa en fase avanzada que va a urgencias por una neumonía con insuficiencia respiratoria aguda. El paciente tiene registradas unas voluntades anticipadas en las que dice que no quiere ser sometido a ventilación mecánica. También ha dejado establecido que nombra como representante a su hijo Joaquín. El paciente, por tanto, no quiere soporte vital avanzado ni intubación orotraqueal. El médico que valora al paciente en urgencias ha leído sus instrucciones previas y plantea a su hijo sus dudas sobre las instrucciones previas porque piensa que, claro, una cosa es escribir un documento en frío pensando en una situación y otra cosa es la situación concreta que se plantea. Y a veces no es fácil saber si en el momento en que se redacta ese documento y cuando se piensa en ese documento es igual a cuando se plantea la situación clínica. Dice, ya que el cuadro agudo piensa que es reversible con antibióticos, etcétera, y por supuesto, llegado el momento, con un ingreso en cuidados intensivos, que incluiría ventilación mecánica. Y parece que el documento, insisto, pues estaba escrito para otra circunstancia, para una situación crónica que no era la del momento. Y hay que señalar la correcta. Dice, el representante puede cambiar las voluntades anticipadas del paciente en su mejor interés. Es decir, el representante, pensando en el paciente, puede cambiar las instrucciones previas. El médico, por ser una situación de urgencia, no está obligado a seguir las voluntades anticipadas ni hablar con el representante. El representante no puede cambiar las voluntades anticipadas. Su finalidad es garantizar el respeto a los valores del paciente y el cumplimiento de la instrucción. Y los familiares del paciente pueden hacer una decisión de sustitución pensando lo mejor para el paciente en su mejor interés y no importa la opinión del representante. En este caso, la respuesta correcta, pues desde luego que es la 3, ya que las voluntades anticipadas, las instrucciones previas, son una forma de plasmar la voluntad del paciente de forma diferida y hay que respetar esa voluntad. Es un documento reconocido desde el punto de vista ético, desde el punto de vista legal, son vinculantes y salvo que haya un problema de salud pública, un problema en el cual realmente la aplicación de las instrucciones previas vaya a suponer un daño a terceras personas. Si no es así, habría que respetar esa voluntad del paciente diferida y no la del representante, si el representante en este caso tiene otra opinión. Cuando el paciente hizo sus instrucciones previas, en el registro, cuando fue a registrarlas, ¿qué requisito le dijeron que no era imprescindible para otorgar, para hacer las instrucciones previas? ¿Tener 18 años cumplidos? ¿Es necesario? ¿Ser competente para la toma de decisiones? ¿Comprender el alcance de lo establecido en las instrucciones? Y estar alfabetizado. Evidentemente, el nivel sociocultural no es un requisito para hacer instrucciones previas. Lo que sí que se pide generalmente es tener 18 años cumplidos. Hay en alguna autonomía en la cual se pueden hacer con 16 años, de manera que igual en el MIR esto no se pregunta específicamente. Ser competente y, evidentemente, comprender lo que hay en las instrucciones previas. Dice, en relación con el caso que hemos visto, los médicos del servicio debaten si, en este caso, no intubar al paciente, no someter la ventilación mecánica, si sería una eutanasia pasiva. Al respecto, una de las siguientes afirmaciones es falsa, en relación a los conceptos de eutanasia, activa, pasiva, limitación. Dice, la limitación de los esfuerzos, también llamada a veces adecuación de esfuerzos, es no aplicar las medidas desproporcionadas o extraordinarias en pacientes con mal pronóstico vital y mala calidad de vida. La eutanasia es la acción realizada sobre otra persona con la intención de poner fin a su vida, por supuesto, en este caso, a petición de la persona a quien se le va a hacer esa eutanasia. La limitación del esfuerzo es una ampliación del principio de autonomía por la participación de los enfermos y sus familias en la toma de decisiones y es mejor hablar de eutanasia pasiva que de limitación de los esfuerzos. Pues aquí la falsa, desde luego, es la última. Eutanasia es eutanasia y es ponerle algo a alguien para acabar con su vida a petición libre de ese paciente, de esa persona. Si no lo pide esa persona sería un homicidio, no sería una eutanasia, en los países donde está legalizada.
Y cuando a alguien se limitan medidas y, por tanto, se retiran determinadas medidas o no se ponen determinadas medidas porque se piensa que van a ser desproporcionadas, que van a hacer más daño que beneficio, eso no es eutanasia pasiva, eso es un lenguaje de hace muchos años, eso es limitación o adecuación de los esfuerzos terapéuticos. En el caso anterior, si la paciente solicita que se le realice una eutanasia, ¿qué deberían hacer los médicos? Realizarla, ya que es lo que la paciente ha dejado en sus instrucciones previas o directrices anticipadas. Los médicos no pueden realizar una eutanasia porque en España actualmente no está dentro de la Lex Artis. Los médicos no pueden realizar una eutanasia, pero sí un suicidio asistido y consultar con el Comité de Ética para la Asistencia Sanitaria. En España la eutanasia actualmente no es legal, por tanto, estaría penalizada y no estaría dentro de la buena práctica clínica, no estaría dentro de la Lex Artis. En cuanto a la consulta con el comité se produce cuando tenemos dudas éticas, cuando no sabemos lo que hay que hacer, hay un conflicto entre valores, no sabemos lo que hacer y entonces se realiza la consulta al comité de ética para la asistencia sanitaria. Pero en este caso no es una duda ética, hay una cuestión legal que estaría, digamos, por encima y habría que cumplir, y es que no podemos practicar una eutanasia por mucho que nos lo pidan. La respuesta correcta, por tanto, sería la 2. Y, por último, en relación con este caso, como la paciente especificó en las voluntades anticipadas o instrucciones previas que no quería ser sometida a ventilación mecánica, y en caso de necesitar ventilación mecánica, ¿qué deberían hacer los médicos? Avisar al juez antes de cumplir los deseos de la paciente, ya que la paciente va a fallecer, una decisión muy difícil. Los médicos no pueden seguir dicha instrucción, ya que es una forma de eutanasia pasiva, ya la hemos descartado esta. Los médicos deben proceder a intubar a la paciente e ingresarla en la UCI. Y si son sus últimas instrucciones previas y están vigentes, las instrucciones previas siempre hay que comprobar que sean las últimas, porque hay veces que las pueden cambiar los pacientes. Los médicos deben respetar lo escrito por la paciente. Pues aquí más o menos ya lo hemos explicado, efectivamente, son documentos vinculantes, hay que respetarlo y hacer lo que indica la respuesta 3 sería caer en la obstinación diagnóstica, terapéutica, en la obstinación profesional, ser desproporcionados. La obstinación diagnóstica o terapéutica sería lo contrario a la limitación o adecuación de medidas. Por tanto, resumiendo lo que hemos visto en este caso, hay un concepto claro que es la eutanasia, otro que es el suicidio asistido, en el cual, donde está legalizado, que en España tampoco se puede hacer, se le da algo al paciente para que él se lo tome y fallezca. Otra cosa es la limitación o adecuación de esfuerzos o medidas terapéuticas, que es cuando retiramos o no ponemos determinadas medidas por ser desproporcionales en pacientes ya en situación próxima al final de su vida. Y cosa diferente, que no lo hemos visto en este caso, sería la sedación paliativa, y es en el contexto de los cuidados paliativos, cuando hay un síntoma refractario, ese síntoma refractario a veces, si no podemos conseguir controlarlo, podemos plantear hacer una sedación paliativa, que es sedar al paciente, por tanto dormirle, para que el paciente fallezca, para que el paciente tenga un final de su vida confortable. En este caso, nuestra intención es la búsqueda del confort del paciente y a veces, como consecuencia de la sedación, porque se están utilizando fármacos que pueden ser depresores del sistema nervioso central, eso, junto a que es un paciente que clínicamente ya está muy deteriorado, puede ser que el paciente fallezca en poco tiempo. De manera que son conceptos importantes conocerlos porque luego después, insisto, tienen su aplicación práctica en los casos que se van a ver.